primero que quiero es traer los saludos, el cariño, el abrazo de otros hermanos, de otros lugares, específicamente de la iglesia donde yo vengo, de la iglesia de Cieza. Y a pesar de que hemos estado mucho tiempo, como ya hemos dicho varias veces, sin vernos, este tiempo tan difícil que hemos estado pasando, pues Dios no ha cerrado. Hemos podido cerrar las tiendas, los bares, lo esto, aquello y lo otro, pero Dios no ha cerrado. Y no sé si os acordáis, la última vez que yo estuve aquí, que vine la primera semana de marzo, precisamente unos días antes de confinarnos, yo vine con Jesús, vine con Manolo Charlis y vine con mi padre. Mi padre quería venir, ya me lo había dicho 2 o 3 semanas, quería venir a visitar a Francisco Martínez, a saludarlo y a estar aquí en la iglesia. Mi padre va para 84 años. Bueno, pues esa tarde mi padre se convirtió al Señor, aquí en Alchena. Han sido pues más de 40 años los que han conocido a mi padre y han sabido lo que es mi padre. Si ahora lo ven, saben perfectamente que se ha convertido, aunque él no sepa expresarse muy bien, por tanto que ha perdido, pero ahora llegas por la mañana a su casa y lo primero que encuentras encima de la mesa de estar es su Biblia para leerla. Antes de hacer nada, lee su Biblia, después lee el libro de su hijo. Es verdad, tiene las dos cosas ahí. Y a él este tiempo también le ha venido muy bien. Damos gracias a todos los hermanos que se han esforzado porque han seguido haciendo los cultos y él en este tiempo se ha hecho muy amigo de Jaime Ardiaca. Incluso han hablado varias veces por teléfono y le mandó su testimonio, hablado y en vídeo, para que él supiera y para agradecerle y apoyarle en lo que estaba haciendo los domingos en la mañana, enviando un enlace para que todos pudieran tener el culto en su casa. Bueno, eso a él le ha venido de maravilla. Él no se pierde un culto y luego lo recuerda, nos dice las cosas que ha escuchado, nos pregunta. Y los que le hemos conocido y sabemos cómo él era absolutamente contrario a Dios, a su palabra y todas las cosas, pueden dar crédito que de verdad se ha convertido. Bueno, pues en ese tiempo, a Dios sea la gloria, en ese tiempo también se ha convertido Manolo Charlis, porque él, aunque estaba viniendo con nosotros, él aún no se había convertido. Por él, el último testimonio que dio, no me refiero en el libro anteriormente, él dijo que este tiempo le había venido tan bien para buscar de verdad a Dios y él se había reconciliado con Dios y se había convertido. Así que, dentro de tantas noticias malas que escuchamos, porque es verdad que escuchamos muchas noticias malas, también hay, gracias al Señor, muchas noticias buenas. Y qué mejor noticia, ¿verdad?, que escuchar que alguien ha recibido a Cristo. Que por fin las oraciones de tantas y tantas personas, de las que se ven y de las que no se ven, han dado fruto. Y que todos los que han colaborado, de alguna manera, pues hoy recibimos este pequeño premio, que es un gran premio, de saber que la perseverancia, la constancia en el Señor, el no tirar la toalla, el seguir luchando, a pesar de que muchas veces nos podamos caer, nos podamos equivocar, pecar contra Dios, Dios nos levanta, nos restaura y tenemos pues, una principal misión. Cristo lo dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que ánimo, hermanos, sigamos trabajando, luchando. Como muchos habréis oído, hace 15 días presentamos nuestro último libro, Te vienes conmigo a mi refugio. Prácticamente casi se ha repartido todo. Este año, en 2 semanas, hemos hecho un trabajo absolutamente maravilloso. Han recibido este año el libro personas que quizás que en otros años no lo han recibido nunca. Todos conocéis a Luis Rojas, mi compañero. Pues él, por su trabajo y por conocer a mucha gente, por ejemplo, de la policía, de la Guardia Civil, de Cruz Roja, este tipo. Bueno, pues este año el
el 60% del libro, pues lo han recibido todo este tipo de personas que han sido las que han estado al frente luchando. Los primeros que lo recibieron fueron el Hospital de Cieza. Quiere decirse que el Hospital de Cieza, la Guardia Civil, la Policía, Cruz Roja, todas las farmacias de Cieza, etcétera, 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 han sido este año los que principalmente van a poder tener un libro que esperamos que pueda ser de mucha bendición para ellos. Bueno, pues Dios es así. Nos estamos preguntando, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? No sabemos cómo vamos a hacer esto, cómo no vamos a hacerlo, no se puede hacer estas cosas. ¿Y qué es lo que hicimos? Orar. Orar. Muchos meses orando, en silencio, orando. Bueno, podemos decir que este año ha sido el año que más hemos orado. Hemos podido hacer 140 días consecutivos de oración, de marzo a día de hoy. Eso es una bendición para la Iglesia, para el cristiano. Un pequeño grupo de hermanos que son valientes y que no han dejado de doblar sus rodillas orando. Y ahí vemos el privilegio que Dios nos da, algo fundamental. Y para ello me gustaría compartir con vosotros, entre tantas cosas que quiero compartir. Esta mañana me preguntaba al levantarme, bueno, voy a ver por dónde me dirige Dios esta mañana después de tanto tiempo. Y cuando estaba aquí sentado y estaba pensando en todo lo que he oído y en algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, me ha llevado el Señor a 1 de Timoteo capítulo 2 y de ahí pues pasaremos también para algunos sitios, como sabéis que suelo yo ser así, pasando por aquí y por allá, para que todos podamos llevarnos de alguna manera la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues 1 Timoteo 2, dice San Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén y amén. Paremos aquí por un momento. Pablo está diciéndole a Timoteo como una enseñanza que le exhorta ante todo. Ante todo es por encima de muchísimas cosas. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Mirad, la oración es algo que tiene que estar en el cristiano sí o sí. Alguien dijo en una ocasión: dime cuánto oras y te diré cuánto dependes de Dios. Y mucho antes de salir a predicar y de hacer cualquier cosa, tenemos que pasar mucho tiempo orando. Y es algo que tenemos que acostumbrarnos, porque es triste cuando la Iglesia no está acostumbrada a orar, o simplemente ora unos segundos al día, como aquel que dice casi por compromiso o por cuando van a comer, o alguna de estas cosas. La oración debe de ocupar en nuestra vida un papel muy importante, como mínimo el 25% del día. A lo mejor me he pasado, dirán muchos. Pero la Escritura nos dice, como un pilar de los fundamentales que encontramos en Hechos de los Apóstoles, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que de este 100%, el 25% son las oraciones. Necesitamos orar con insistencia, perseverar en ello. Necesitamos pasar tiempo en oración, educándonos en oración. Aparte de que es un mandamiento, nos hará tanto bien familiarizarnos con la oración, y la oración siempre tiene respuesta, porque cuando oramos no es cosa de uno, es cosa de dos, del que está orando y de Dios. Tenemos que aprender a orar a Dios en todo momento. Cuando nosotros leemos la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y los salmistas, cuando ellos nos muestran la frecuencia en la que se dirigían a Dios o oraban,
pues siempre nos dicen a medianoche, por la tarde, por la mañana, por las vigilias de la noche. O sea, no hay un lugar del día en el que no estemos orando. Así que la llave fundamental para abrir muchísimas cosas en la vida del cristiano, muchas pretensiones que tenemos, muchos deseos que tenemos de que nuestra familia, de que aquellos, de que aquello que estamos trabajando, cuando estamos evangelizando, la llave principal es la oración. Pablo le está diciendo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y la Biblia nos presenta siempre, pues, un plan magnífico para dirigirnos a ella y poder ver tantas cosas que la Biblia nos enseña, por ejemplo, para que no dejemos de orar. Cuando nos vamos a San Lucas, hermanos, sería muy raro no compartir este pasaje en esta mañana, Lucas 18, aquella viuda y aquel juez injusto. ¿Y cómo nos presenta el Señor en esta mañana este pasaje? Pues dice que aparte de todas las parábolas y todas las enseñanzas que el Señor les había referido, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que la oración no la tenemos para abrir un culto, o para dar gracias por la comida, o para cuando vamos a la cama. La oración la tenemos como fuente de poder, como poder sustentarnos en Dios, el anhelo de buscar al Señor para hablar con Él, para derramar nuestra alma, para rogarle, para llorar con Él. Algunas veces lo pregunto, no sé cuántos de los que hay aquí, posiblemente muchos, ojalá todos, ¿cuántos habéis pasado una noche entera con el Señor orando? ¡Qué hermoso! Yo recuerdo en momentos muy difíciles de mi vida, muy difíciles, lo único que me sustentaba era la oración. Y de esos momentos en el que me acostaba, por ejemplo, a las 12 de la noche y no podía dormir por cosas de la vida, empezaba a dar vueltas, empezaba a pensar, y entonces me tenía que salir de mi cama, me iba a un lugar apartado, cogía una manta, me tapaba, tenía la luz encendida y cogía mi Biblia y empezaba a buscar el rostro del Señor y a orar y a clamar y a orar y a clamar y a orar y a clamar, y se me hacía la hora de irme al mercado. Y algunas mañanas, algunas madrugadas también se levantaba mi mujer y me apoyaba, oraba conmigo, no se dormía, que es lógico, y algunas veces me llamaba y me decía: cariño, ¿cómo estás? Porque ella decía: no ha dormido. Y yo le decía: cariño, ¿cómo voy a estar? Si he estado toda la noche con el Señor, pues estoy especial. Y ella se reía, ¿no? Pero, hermanos, es verdad. No me dio ningún día sueño. Ya sabéis que nosotros, por nuestro trabajo, pues siempre vamos más bien fartos del sueño. Pero cuando estaba toda la noche con el Señor, no solamente el Señor sanaba nuestra vida, el Señor nos fortalecía, el Señor curaba tantas y tantas cosas que nos habíamos hecho daño por el pecado, por habernos alejado de Dios, sino que Dios cada día levantaba más nuestro ánimo, nos consolaba, nos daba fuerzas y también nos capacitaba para ser unos buenos oradores, unos buenos predicadores del Evangelio, para saber también escuchar a las personas con mejor atención, con más cariño, para tratarles mucho mejor, porque pasar tiempo con el Señor de cerca es muy importante. Algunas veces recuerdo estas palabras, aquello que le pasó a Pedro cuando hablamos de Pedro, que negó al Señor, etcétera, etcétera. Y hay un pasaje ahí cuando lo leemos, que Pedro seguía al Señor de lejos. Y no podemos seguir al Señor de lejos. Seguir al Señor de lejos es olvidarnos de orar. ¿Os acordáis lo que le ocurrió en la lejanía al hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando pidió la mayordomía, los bienes que le pertenecían, y se fue a un lugar apartado, y él ya no oraba. Él oró para decir: Señor, que tengo que despertar. Señor, que me muero de hambre. Señor, qué mal estoy. Señor, pero ¿cómo me encuentro?
Pues claro, porque en esa lejanía se olvidó de cosas tan imprescindibles como la oración. Porque si él, por ejemplo, se hubiese querido poner por su cuenta, pero hubiese querido ser un templo santo, pues en el lugar donde hubiese ido, él hubiera levantado pues un altar de oración y adoración a Dios, de intercesión, de acción de gracias, y hubiese ganado almas y las hubiera multiplicado, como el reino de los cielos, que es semejante que a este hombre, a un hombre que yéndose de lejos entregó dones, ¿verdad?, a aquellos que allí estaban. Y a uno le entregó 5, a otro 2, a otro 1, y al tiempo, cuando volvió, se encontró que aquel que le había dado 2 dones había ganado otros 2, aquel que había recibido 5 había ganado otros 5, porque había trabajado. Y aquel que fue para deshonra lo escondió y se avergonzó y pensó que el Señor era algo extraño. Bueno, pues no podemos olvidarnos, tenemos que llevar con nosotros la oración donde vayamos, donde nos desplacemos, la oración, la adoración, la alabanza. Y el Señor les contó una parábola a sus discípulos diciendo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces les pone este ejemplo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí él pensaba, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una manera de decir, cuando venga el Hijo del Hombre, la Iglesia realmente habrá aprendido esta lección y estará rogando, estará clamando, estará intercediendo. ¿O qué estaremos haciendo? Es la manera de suplicar todos los días, presentarnos delante de Dios. Todos los días tenemos una cita con Dios. Y cuando nuestro horario de trabajo no lo permita, etcétera, etcétera, pues hagamos lo que os estoy diciendo. Pasemos la noche en oración. Preparémonos de nuestras cosas. Y clamemos al Señor. Algunas veces he tenido la sensación de que, no digo todo el mundo, ¿no?, pero he tenido la sensación de que hay hermanos, o hemos sido algunas veces de una clase un poco extraña, en el cual pues lo que nos ha movido es a que nos vean. Ha sido algo así como decir, bueno, yo quiero tener un lugar, no sé, un lugar cerca de Dios, que todo el mundo sepa que soy un cristiano. Y algunas veces, ¿verdad?, esto se ve, forma parte de nuestra inmadurez. Y nos atrevemos a decir muchas veces con nuestra boca o con nuestras oraciones muchas cosas que luego nos pasa igual que aquellos escribas y fariseos. No las movemos ni con un dedo. No sé cuántos aquí en Archena, cuántos Jacobos y Juanes habrán. Vaya a saber pronto para lo que me refiero. Estos que eran hijos de Zebedeo se acercaron un día al Señor, ya se creían que lo tenían en el bolsillo y le dijeron, Señor, mira, te vamos a pedir una cosica y quisiéramos que nos la concedieras. Pues, ¿qué queréis? Pues nos gustaría que en tu gloria este esté a tu izquierda o a tu derecha, no me importa, y yo también a tu derecha o a tu izquierda. El Señor le dijo, no sabéis lo que pedí. Porque muchas veces, claro, no sabemos lo que pedimos. Y nos creemos que la vida cristiana se trata de 4 días, de 4 cultos, de en un momento que estemos pasando una semana hermosa o 2 o 3, pero no sabemos que nuestra vida no es como una carrera de 100 metros, que te esfuerzas todo lo que puedas en 100 metros y luego pues te echas al suelo, te pegas una ducha y bueno, no. La vida del cristiano es una carrera de fondo, es una gran maratón y tenemos que dosificar bien nuestras fuerzas.
porque como salgas corriendo como desde un principio, como si fueran 100 metros, ya sabes cómo vas a terminar. Cuando lleves 1 hora vas a estar absolutamente reventado. Y si tienes 5, 6 o 7 u 8 horas, imagínate cómo vas a acabar. Bueno, pues ojalá que no haya aquí, en este sentido espiritual hablando, no hayan muchos Jacobos y muchos Juanes con la cosa de decir, Señor, nosotros te vamos a pedir una cosa, nos gustaría esto, sino más bien que antes que pedir cualquier cosa estemos dispuestos, por ejemplo, a orar. Estamos pasando un momento muy difícil. No sé si lo sabéis, claro que lo sabéis, de todos los sentidos. Pues Dios nos da a cada uno de nosotros este regalo, esta bendición, esta llave, este ministerio de orar. Y podemos orar todos. Y no importa que haya un culto o 2 a la semana, no importa. Puedes tener tu culto en tu casa, invitar a tu familia, a tus amigos. Yo, una de las principales cosas que hago con las personas que generalmente vienen a pedirme ayuda es enseñarles a orar. Porque les enseño a que busquen a Dios, a que clamen, a que se sustenten en Él, a que Dios les consuele. Entonces, poco a poco, las primeras clases, les enseño a que oren. Y todas las personas que tengo conmigo, como han podido observar, por ejemplo, esta mañana Jesús y otros, pues oran, dependen de la oración, claman a Dios, están dispuestos a trabajar, a repartir, a sudar, a congregarse y muchas cosas más por delante, porque en un momento de la vida o del día Dios te puede necesitar. Y claro, si Dios te necesita y te llama para una labor, si no te has acostumbrado a orar, sino que estás perdiendo tu vida en la calle, en la murmuración, en la crítica, si estás tonteando con el pecado, si estás de alguna manera en el menosprecio, si no has adquirido un compromiso con Dios, si no estás buscando las cosas de arriba, como dice Colosenses 4:1, si estás buscando las cosas de la tierra, al final estarás agotado para Dios y no podrás ser de bendición para Dios. Pero si tú ordenas tu vida, querida iglesia, querido hermano, querida hermana, querido joven, si tú ordenas tu vida desde el principio buscando a Dios en oración y tú haces un hueco y te haces un calendario y tú te haces unos apuntes de cómo tiene que ser el día para gloria y honra de Dios, llegarás al final airoso y tú podrás colaborar con Dios en todo. Bueno, todos podéis leer luego el pasaje tranquilamente. Yo no voy a entrar en este pasaje, en esta petición de Santiago y de Juan, pero ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina el deseo este tan grande que tenían de Jacobo y de Juan de querer estar en la derecha y en la izquierda? El Señor le podía haber dicho, oye, de tantos cristianos y tantos gente piadosa en la vida, ¿vosotros creéis que habéis hecho méritos suficientes para estar uno a la derecha y otro a la izquierda? El Señor podía haberle dicho, por ejemplo, ¿es que no había oído hablar del apóstol Pablo? ¿No había oído hablar de Jeremías, de Isaías, de Malaquías? ¿No había oído hablar de Juan el Bautista? ¿No había oído hablar, por ejemplo, de Ezequiel, de Samuel? ¿No había oído hablar de Noé, de Job? ¿Vosotros creéis que os pertenece estar tan cerca de mí? ¿Es que no habéis valorado lo que estos hicieron? Pero llega un momento en el que el Señor nos necesita. Vamos a Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Gesemaní y dijo a sus discípulos, sentad aquí entre tanto que yo oro. No olvidemos, oro, va de oración. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos dos que ya en un principio querían sentarse, querían tener ese privilegio, querían estar muy cerca del Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor empezó a entristecerse y a angustiarse. El Señor estaba pasando por un momento muy difícil. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Yo creo que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Dónde estaban aquel Jacobo y aquel Juan que querían sentarse en la gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda, durmiendo? ¿No habéis podido velar ni una hora? Pues yo me he pasado entonces esta mañana, os he dicho una noche entera. Si uno no puede orar una hora al día, olvídate de una noche entera. Cuando estés 10 minutos orando, si es que llega, estás roncando. No es lo mismo orar que roncar. Dios te llama a orar, no a roncar. Y claro, muchas veces somos caprichosos. No sé, quizás nos gusta compartir un domingo en la tarde, que me escuche mi familia. Pero ¿estás dispuesto a, antes de que venga tu familia, a estar un mes entero orando, un año entero avalado por tu adoración a Dios? Sin contar que tienes que ser una persona santa, santa. Una persona que no ame el mundo ni las cosas que están en el mundo. No una persona adúltera espiritualmente, como dice Santiago 4:4, o alma adúltera. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, hermanos, hay una misión muy grande por hacer. Alguien esta mañana, no hace mucho, dijo que estamos en los últimos tiempos, que Cristo muy pronto puede venir. Yo así lo creo también. Pues, mientras tanto que el día dura, me es necesario, dijo Cristo, hacer la obra del que me envió. En Juan capítulo 9. Mientras tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que, a pesar de que nos quede poco tiempo, no tiremos por la borda el tiempo que nos quede. No perdamos nuestro esfuerzo en cosas mundanas, porque Dios nos está llamando, hermanos, a vivir de otra manera. Me maravilla la exhortación que recibimos en Romanos capítulo 13, cuando desde el versículo 11 en adelante se nos exhorta diciendo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Levantarnos del sueño. Muchas veces la iglesia se duerme porque pasa mucho tiempo, porque se esfuerza en muchas cosas que no sirven, permitirme la expresión, para nada. Desgástate para Dios. Pasa tiempo para Dios. En el pasaje que hemos leído en el huerto de Getsemaní aparecen estas dos personas, más Pedro, Simón, también se duerme. No te duermas, porque es el momento de levantarte del sueño. Deja que los demás se duerman, pero no te duermas tú. Nosotros tenemos que despertar. La Biblia hace un claro balance y una clara diferencia entre unos y otros. Mirad. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, no lo hagamos. En vez de dormir, oremos. Hay que orar y ayunar. Tenemos que sentarnos y llorar, porque es desoladora la situación que nos encontramos. Porque no se penséis muchas veces que las iglesias están, desde que hemos abierto la nueva era, están vacías porque la gente tenga miedo a contagiarse. A mí me lo han dicho varios hermanos, pero es mentira. Porque luego les ves todas las cosas que hacen, que incluso lo cuelgan en internet y te das cuenta que es una pura mentira. Que luego están por ahí revolcándose con todo tipo de personas, están en las piscinas y están allí ¿qué pasa? Allí no te vas a contagiar, aquí sí. O sea, aquí venimos a contagiarnos. Esto es mentira. ¿Y sabéis por qué? Porque nos falta lo esencial: presencia de Dios en nuestra vida. ¿Os acordáis cuando el gentío se agolpaba, cuando el Señor vino, cuando alguien había traído a su hijo que estaba enfermo
y no estaba el Señor, lo puso en manos de sus discípulos, los discípulos no pudieron hacer nada. Allí estaban hablando cuando el Señor, ¿qué pasa? Pues traje a ti, mi hijo, porque está muy mal, y tus discípulos pues, no me han dado ninguna solución. Pues no se puede dar ninguna solución viendo la tele, queriendo estar más cerca del Señor, a la derecha o a la izquierda, discutiendo por quién va a llegar antes. No. Para dar buenas soluciones hay que hincar rodillas, hay que llorar, hay que ayunar, hay que depender de Dios, hay que leer la Biblia, hay que obedecer. Se complace tanto Jehová en que se hagan sacrificios de víctimas, de animales, etcétera, 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 etcétera. Le dijo Dios a aquel siervo que quería ser rey. Ciertamente el obedecer es mucho mejor, escuchar a Dios. Hebreos 2. Por tanto, es más necesario que atendamos a las cosas que Dios nos ha mostrado, no sea que nos deslicemos. Prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Y Dios nos está exhortando a que no durmamos, que oremos al Señor, que nos llenemos de Él. El pasaje lo dice así de claro, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de yelmo como salvación. Pues Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, como así lo hacéis. No se trata de dormir. Lo hemos leído en Romanos capítulo 13, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está mucho más cerca nuestra salvación que el día en que creímos. Pues sí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si quieres vestirte bien del Señor, ponte a orar. Además, ¿dónde vemos una hermosa característica? Hemos oído en la primera lectura, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si no hay oración, no hay salvación. Si queremos una respuesta de Dios, tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Si se abre esta semana la capilla para orar, vengamos a orar. Olvídate de que te vayas a contagiar por los medios que la seguridad nos han puesto. En este estado de alarma sanitaria, haz lo que tengas que hacer, pero ven a orar, ven a clamar, ven a interceder, si quieres la bendición de Dios. No sé, tendría muchísimas más cosas para compartir, pero quiero poner a un hombre que en su momento para mí fue alguien especial. Es Nehemías, que nos da una grandísima lección de qué tenemos que hacer, entre tantas cosas. Entonces, leyendo en el capítulo 1 de Nehemías, ¿verdad?, cuando lo leamos de verdad, con sinceridad y honestamente, seguro que se nos saltarán las lágrimas cuando vemos la necesidad. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vaya noticia desoladora. Y cuando recibimos una noticia de estas desoladora, cuando vemos que están muriendo las personas, cuando vemos que la gente están partiendo sin salvación, cuando vemos que los matrimonios se están rompiendo, cuando vemos que los hijos están yéndose de sus casas, que se están echando a los vicios, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos?
Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Te tiene que afectar mucho. Dios, su palabra, las almas, lo que Dios quiere que seas, te lo tienes que creer, te tiene que afectar, si no, no lloras. Cuando se muere alguien que no conoces, no lloras. No lo amas, no lo estimas, no lloras. ¿Qué sientes cuando alguien que amas mucho se muere? Le pasa una desgracia. Respóndetelo. Cuando di estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por muchos días. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina sus polluelos? No quisiste. ¿Hemos visto alguna vez al Señor dejar de orar, de interceder, de clamar, de guardar, de cuidar? Hizo duelo, ayunó para depender más de Dios, para centrarse más. Quería despejarse, no quería tener ni el sabor del jamón. Y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? El Señor nos recuerda que tenemos que orar. 2 versículos y termino. Alguien dijo por aquí que deberíamos de hacer 5 horas. Yo estoy de acuerdo. No necesitamos hoy ni comer, ni beber, ni nada. Necesitamos estar delante de la presencia del Señor, solamente. Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar no es decir, hoy oro, adquiero un compromiso y mañana me he cansado. O mira, llevo una semana orando y no he encontrado respuesta. ¿Y si Dios quiere que estés 40 años orando? Pues no te canses. Dios te ha dado una vida, no somos nuestros. Hemos sido comprados por precio, le pertenecemos a Dios. Él nos ha pagado antes de empezar a trabajar. No podemos pedir más nada. Dediquémonos a Él. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice Primera de Pedro 1:13 en adelante, de una forma santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, pues ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero presentado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Perseveremos en Él. Quedémonos ahí. Confiemos en el Señor, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual
Asimismo, decía Pablo, estoy preso. Oremos. Querida Iglesia, oremos al Señor. Clamemos, no nos cansemos, no tiremos la toalla. El último día de la oración es cuando estemos sintiendo en nuestra vida el arrebatamiento que Dios nos lleva. Alabado y glorificado sea, Señor, en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos las gracias por haber estado aquí en nuestra iglesia, aquí en Archena, Señor. Señor, yo bendigo a mi pastor, a todos los ancianos, a todos los hermanos de aquí de Archena, a todos los creyentes, Señor. Yo bendigo su obra, Dios mío. Y te pido que la bendigas grandemente, Señor. Que podamos ver, Señor, a esta Archena, Señor, como siempre, Señor, como un ejemplo para todos los pueblos, Señor. Que tú bendigas grandemente las autoridades, Señor, de aquí. También a nuestra alcaldesa, doña Patricia, Señor, y a todo su equipo de gobierno, Señor. Para que lo hagan bien, con temor reverente, Señor, para que se abran, Señor, al Evangelio y para que nunca puedan olvidar el testimonio cuando se acercan a nosotros aquí o en Navidad o pasan por allí, por el mercado, Señor, para que sepan, Señor, que un día tienen que presentarse delante de ti. Dios mío, por eso oramos, lo hemos podido ver. Para todos los que están en eminencia, para los reyes, para todos, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú les bendigas grandemente. Bendice, Señor, esta Jerusalén de aquí de Archena, Señor. Bendícela grandemente, este pueblo tuyo, estos hijos, estos siervos tuyos, Señor, para que sigan, Señor, transmitiendo tu palabra, para que sigan obrando, para que sigan, Señor, amándote con todos sus corazones, predicando el Evangelio, renovando, Señor, haciendo esa obra a la cual tú le has llamado. Pues gracias, Señor. Nos sentimos dichosos, nos gozamos grandemente delante de tu presencia y te decimos gracias, Señor, por estar aquí, todos los que hemos estado. Gracias por tu palabra, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Despídenos con tu paz y tu bendición y que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.